Hola, nuevamente nos volvemos a encontrar en nuestras en sesiones de lectura en voz alta, que, como les digo siempre, lo que se trata es de hacer compañía, de agilitar el cerebro, de fomentar la lectura que a veces, sobre todo por estos lados del mundo, se la cultiva poco, y hacer un viaje imaginario a través de estas hermosas páginas. Las que nos conciernen hoy es la cuarta entrega de La ridícula idea de no volver a verte, de la gran Rosa Montero. Así que sin más preámbulos y como siempre les pido, si pueden suscribirse y si les gusta el contenido, pues le dan un like y así seguimos creando esta comunidad que me encantaría sea grande, enorme, porque significaría que el mundo está leyendo. Así que ahí vamos. Empezamos así. Pierre llevaba siempre una copia de este retrato en el bolsillo de su chaleco. Marie estaba jovencísima y rolliza, probablemente desde cuando llegó a París en el otoño de 1891, a los 24 años. Era una polaca alta y robusta, de todas las hermanas, tal vez la más entrada en carnes, y desde luego una mujer muy fuerte. De otro modo, no se entiende que aguantara las dosis letales de radiación que recibió durante largo tiempo. Luego, enseguida, empezó a adelgazar y la mayor parte de su vida fue una mujer delgadísima, casi fantasmal. En su leyenda consta que durante los 4 años que estudió en la Sorbona, se alimentaba de pan, chocolate, huevos y fruta. Vivía en una habitación en un 6.º piso sin ascensor y tenía que romper el hielo de la palangana para lavarse. Una noche, ya sin carbón para la pequeña estufa ni dinero para comprarlo, pasó tanto frío que no podía conciliar el sueño, de modo que se levantó, se vistió como una cebolla con toda su ropa y echó encima de la cama cuantas telas tenía, el mantel, la toalla. Aún así seguía tiritando y al final colocó sobre su cuerpo, en precario equilibrio, la única silla de que disponía, para que el peso le proporcionara alguna engañosa sensación de calor. Alguna vez se desmayó, dicen que de hambre, aunque ella siempre recordaba aquella época como muy feliz. Más tarde, ya casada, mientras trabajaba frenéticamente en sus investigaciones radiactivas, seguía alimentándose muy mal. Eso también forma parte de lo legendario. Georges Sagnac, un colega de los Curie, escribió a Pierre una carta preocupado por el aspecto de Marie. Me he quedado sorprendido al ver a Madame Curie en la Sociedad de Física por la alteración de su aspecto. Difícilmente coméis, ninguno de los dos. Más de una vez he visto a Madame Curie mordisquear 2 rodajas de salchichas y beberse una taza de té. ¿No crees que una constitución robusta sufrirá por una alimentación tan insuficiente? ¿Padecería Madame Curie algún trastorno alimenticio? ¿Sería anoréxica? En ese aspecto de esqueleto en vida, típico de quienes sufren esta dolencia, lo que espantó a Sagnac hasta el punto de hacerle escribir una carta a Pierre, eran tiempos proclives a la anorexia, sobre todo en mujeres que, como ella, luchaban contra la estrecha jaula de las convenciones. Además, Curie poseía un talante perfeccionista y obsesivo, muy habitual en este tipo de enfermas, y era una ferviente partidaria del ejercicio físico, otra pasión que suele tener las personas con trastornos alimenticios. Montaba en bicicleta, subía montañas, nadaba, obligaba a sus hijas a hacer gimnasia. Instaló en el jardín
una barra con anillas y una cuerda con nudos para que las niñas se ejercitaran. En fin, no hay datos suficientes para formular un diagnóstico. Tal vez solo fuera una cuestión de falta de dinero, de falta de tiempo, de falta de mimo hacia su propia persona. Algo le faltaba, en cualquier caso, para tratarse tan mal, aunque su delgadez marchita de las últimas décadas sin duda ya se debía a los estragos de la radioactividad. Marie tuvo una vida muy difícil desde siempre. No es de extrañar su ceño y su expresión quebrada. Por no tener, ni siquiera tuvo un país propio cuando nació. En 1867, Polonia no existía. Estaba dividida entre Rusia, Austria y Prusia. Varsovia, la ciudad de Marie, entonces se llamaba Maria Sklodowska, aunque todo el mundo la llamaba Mania. Se encontraba bajo el gobierno de los rusos, que eran los más duros. La lengua estaba prohibida y la represión era feroz. Los padres de Mania venían de una pequeña aristocracia empobrecida y eran los dos profesionales, los dos muy cultos e inteligentes. La madre, Bronislava, era directora de una prestigiosa escuela para niñas. El padre, Vladislav, profesor de física y química en un liceo. Marie fue el quinto y último hijo que tuvieron antes de 3 chicas y un solo chico, Joseph. Y al poco de nacer, la madre fue nombrado subdirector de un instituto en las afueras de la ciudad. Se mudaron a vivir allí y la madre intentó seguir con su trabajo, pero quedaba muy lejos, así que renunció, porque evidentemente el destino del hombre era el prioritario. De modo que Bronislava se convirtió en una simple ama de casa y poco después enfermó de tuberculosis. Puede que ambos hechos estuvieran de alguna manera relacionados. La frustración y la pena bajan las defensas. Cuentan los biógrafos que tras enfermar, la madre dejó de tocar a sus hijas para no contagiarlas, y que Marie, todavía muy pequeña, no pudo entenderlo y se sintió rechazada. Suena melodrama, pero al parecer es cierto. Aún es más melodramático el hecho de que en 1874 muriera la hermana mayor de tifus a los 20 años y de que 4 años más tarde la tuberculosis acabara con la madre. Cuando quedó huérfana, Mania tenía tan solo 11 años. Las fotos de la época, como es natural, ya son tristísimas. Al parecer, a Marie le encantaba la literatura y escribir. Escribía sorprendentemente bien y sopesó durante cierto tiempo dedicarse a ello. Pero al fin se decidió por la física y la química, como Vladislav, honrar al padre. Claro que el increíble empeño y la monumental energía que Mania tuvo que invertir para seguir adelante y poder estudiar y desarrollar una carrera propia puede entenderse también como una manera de honrar a la madre. Ella no iba a dejar su profesión, como había hecho Bronislava. Ella no iba a terminar encerrada en la triste jaula de lo doméstico. Honrar a los padres, pues, qué tremendo mandato, qué obligación subterránea y a menudo inconsciente, qué trampa del destino. Crecemos con el poderoso mensaje de nuestros progenitores, calentándonos la cabeza y a menudo terminamos creyendo que sus deseos son nuestros deseos y que somos responsables de sus carencias. Un ejemplo, durante la última década del siglo XX, tanto Italia como España nos fuimos turnando para ocupar alternativamente el primer y segundo puesto mundial del crecimiento demográfico negativo, es decir,
Éramos los dos países que menos hijos teníamos del planeta. Luego esa tendencia se difuminó cuando empezamos a recibir tantos migrantes. Y qué curioso que fueran justamente nuestras dos sociedades católicas, muy machistas, hasta hace muy poco, con una reciente y radical evolución en cuanto al papel de la mujer. Déjame que te diga cómo lo veo. Nuestras madres vivieron atrapadas por el sexismo, pero pudieron contemplar el cambio social que sucedía mismo de sus ojos, delante mismo de sus ojos, aunque ellas ya no pudieran beneficiarse de ello. Y qué frustración debía de provocarles no haber podido gozar de las libertades de los nuevos tiempos por un margen tan fino. Yo es que he nacido demasiado pronto, yo es que debería tener 30 años menos. He oído a esas mujeres repetir estas frases una y otra vez. Entonces criaron a sus hijas, a varias generaciones de hijas, con sus amargos pero hipnotizantes susurros, con palabras candentes como el plomo líquido. No tengas hijos, no seas como yo, no te dejes atrapar en el papel doméstico, sé libre, sé independiente, haz por mí todo lo que yo no pude hacer. Y nosotras, claro está, obedecimos. Miles de españolas y de italianas hemos prescindido de los hijos. Honrar a la madre. Ahora que lo pienso, esa enternecedora consigna materna viene a ser como decirte, no seas tan mujer, no seas tan femenina, o no lo seas tanto como yo lo he sido. Sé otro tipo de mujer, sé una mutante, esa hembra sin lugar o en busca de otro lugar. Algo de esto debió de suceder también la Mania Sklodowska con respecto a la feminidad de su madre. Según la única foto que he visto de ella, Bronislava parecía una mujer bella, delicada, primorosa, coqueta, bien arreglada, muy femenina. Nuestra Marie nunca se ponía tan guapa. Esos rasos, esos canutillos, esos cuellos, esos puños esponjosos, ese peinado impecable, esa mirada soñadora. Por el contrario, Mania siempre hizo gala de austeridad, casi de descuido en su vestimenta. Desde luego, durante mucho tiempo no dispuso de dinero para fruslerías. En Varsovia, la familia pasó por enormes apuros económicos, hasta el punto de que tuvieron que poner una especie de pensión en su casa y alquilar habitaciones a estudiantes. Pero ni siquiera cuando tuvo fondos suficientes se acicaló. Al contrario, se diría que tanto ella como su hija mayor, Irene, que también ganaría en 1935 un Nobel de Química, fue la segunda mujer que consiguió un galardón científico 32 años después de su madre. Cultivaban a propósito la desnudez ornamental, el desdén por las pompas decorativas, alardeaban de su falta de feminidad. La hija pequeña, Eve, que luego se haría pianista, periodista y escritora, era, por el contrario, atractiva y coqueta, una muchacha a la moda que vestía con gusto y se maquillaba. Y por ello recibió cáusticas y burlonas reprimendas de su madre, que se metía con los escotes que llevaba o con su uso de cosméticos. En su libro, en el que se cita a sí misma en tercera persona, Eve cuenta varias escenas de desencuentros penosamente desternillantes. Los momentos más dolorosos eran los de la caja de maquillajes. Después de un prolongado esfuerzo hasta conseguir lo que ella creía que era un resultado perfecto, Eve accedía a la petición de su madre. Date un momento la vuelta para que pueda admirarte. Entonces Madame Curie la examinaba ecuánime y científicamente, y al final con consternación, bueno, desde luego, en principio no tengo objeción a todo este embadurnamiento y pintarrejeo. Sé que se ha hecho desde siempre. En el antiguo Egipto,
Las mujeres inventaron cosas mucho peores. Solo te puedo decir una cosa. Lo encuentro espantoso. Y así, día tras día, en otra parte del libro, Eve se permite una sombra de ironía que casi nunca utiliza en su amorosa biografía sobre su madre. Si Marie iba a una tienda con Eve, nunca miraba los precios, pero con infalible instinto apuntaba con sus manos nerviosas hacia el vestido más simple y el sombrero más barato. Por todo esto, supongo, y por otras cosas de las que hablaremos más tarde, Eve dice en su libro, mis años de juventud no fueron felices. En fin, comparar los retratos de las dos hermanas, de Irene, la hija obediente con el mandato materno, y de Eve, la díscola, equivale a un tratado de varias páginas sobre lo que es o no es femenino y sobre el lugar o el no lugar de la mujer. En una carta escrita por Einstein a su primera y futura esposa en 1913, dice lo siguiente: Madame Curie es muy inteligente, pero es tan fría como un pez, lo cual quiere decir que carece de todos los sentimientos de alegría o pena. Casi la única forma que tiene para expresar sus sentimientos es despotricando sobre las cosas que no le gustan. Y tiene una hija, Irene, que es incluso peor, parece un granadero. Esta hija está también muy dotada. Lo cuenta Manuel Sánchez Ron en su libro sobre Curie. Continuaremos.